¿Cómo va, gente querida? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Este es mi taller, yo soy siciliano, así que no hay verso. Bueno, quería hacer un comentario, ya que estaba viendo para ti, y me aparecieron unos electricistas, que yo llamo los electricistas chetos. Dado que en su taller, creo que es, tienen unos tableros armados y ellos van mostrando ahí todo lo que lleva un tablero a reglamento, o un tablero como debería ser, o bueno, 2 millones de situaciones que yo soy técnico electromecánico y conozco y sé que tienen razón en lo que dicen. Pero bueno, muchachos, eso que están mostrando ahí de poner una térmica general, un disyuntor diferencial, 3, 4, 5 térmicas más, el peine para las borneras, la bornera de tierra, o sea, ese tablero está a razón de 50.000 pesos. ¿Lo quieren hacer acá en el barrio? La gente directamente dice, bueno, dejá, que no haya más luz. Yo todavía estoy trabajando para gente que está reemplazando tapones por una térmica en el mismo mármol. Ustedes dirán, bueno, evolucioná, crecé, buscá mejores clientes. Obviamente los tengo Zona Castelar, tengo Parque del Bar, tengo Countries, y ahí sí desarrollo toda la teoría que ustedes hacen de los disyuntores diferenciales y de la jabalina y de la puesta a tierra. Es muy educativo lo que muestran. La verdad que los felicito, porque me gustaría tener ese lugar tan prolijo, esos componentes tan caros para demostrar en una aplicación cómo se hacen las cosas. Pero me gustaría que muestren un trabajo que hagan. Porque mis videos serán de mala calidad, pero es lo real. Es lo que cuando yo voy a una casa y desarmo un bastidor encuentro. Ustedes hablan de ideales, cosas que podrían ser, y yo también las sé hacer. Pero ¿qué pasa? El público, en general, no puede acceder a eso. Ya de movida, para meter la caja estanca y poner todos esos componentes que ustedes muestran, tengo que derribar una pared en una casa para poder hacerlo. Y después, ¿qué sentido tendría si tienen un solo caño que distribuye a toda la casa? O sea, tienen razón. Es como debería ser. Estoy de acuerdo con ustedes. No quiero chapear porque obviamente ustedes saben más que yo y son más inteligentes, y por ahí muchos son hasta ingenieros. Yo soy técnico electromecánico, coincido con ustedes, pero en el barrio es distinto. Tienen una térmica que corta la luz de la casa. Punto. Si tienen suerte y pueden comprar un aire, el consejo que yo le doy es: lleven una línea hasta la térmica, pongan otra para el aire. No les hago toda la sanata. Obviamente no voy a permitir que se prenda fuego una instalación eléctrica, pero ya, ahora, hoy en día, cuando una lámpara tiene 11 watts o 9 watts, vamos muchachos. Si me dicen, si eso funcionaba bien cuando las lámparas tenían 100 y 150 watts. Yo trabajo desde esa época. Yo trabajo en la electricidad desde el año 90. Bajaba los plafones, los cables cocinados por la temperatura que tenía el plafón cuando funcionaba. Ya de movida quedaba uno trabajando dentro de la caja. Los spots de dicroicas pesaban 25 kilos. Los transformadores eran así. Ahora eso ya fue. Todo LED directo. Y ¿qué cable de 4 milímetros me están hablando? O sea, está perfecto, es lo que corresponde y es lo que va. Pero la realidad es otra. Espero que muestren a los que me critican en forma privada, porque ninguno se anima. No va a pasar nada, pero bueno. Espero que muestren algún trabajo que hayan realizado. Y no uno, permanentemente suban cosas. Porque yo también puedo subir una obra que hice ahí en un country en Pilar, que quedó hermosa, y la puedo mostrar 27 veces. Todos los días muestren sus trabajos. Saludos.